alumnos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy tenemos un tema con sexto grado de primaria, lo que es historia del Perú. Hoy día vamos a hablar acerca de la continuación de lo que es la Guerra del Pacífico, que es la Guerra del Perú con Chile. Hoy día vamos a hablar acerca de la reconstrucción nacional, que se basa desde el año 1884 hasta 1899. Vamos a ver y vamos a continuar con el siguiente punto. Un antecedente. ¿Cuáles son los antecedentes que llegaron acerca de lo que es la reconstrucción nacional? Tenemos la Guerra del Pacífico, o más conocido como la Guerra del Guano y del Salitre. Esto abarcó un promedio de 50 años, desde 1879 hasta 1883. De acuerdo a muchos esfuerzos que hicieron Miguel Grau en el Monitor Huáscar y Francisco Bolognesi en Arica, tuvieron varios factores en los cuales estos dos personajes perdieron esas batallas. Estos factores fueron la debilidad militar, la inestabilidad económica, el aspecto político y en el aspecto social. Una de las consecuencias que pasamos al siguiente punto fueron dos puntos importantes que tenemos en el aspecto económico y en el aspecto social. Dentro de las consecuencias en el aspecto económico, habían unos 4 puntos importantes que ustedes también en el PDF lo van a tener, pero los estoy resumiendo en estos puntos. Tenemos las deudas pendientes, fuga de capitales, paralización del comercio exterior y posición de billetes devaluados. En lo que es aspecto social, vamos a contener también lo que son 4 puntos muy importantes, lo que afectó en las consecuencias de los aspectos sociales. Tenemos ausencia de figuras políticas, militares que tomaron el poder, que eso abarca el segundo militarismo, mala situación de las Fuerzas Armadas y pérdida de confianza y sentimiento de inferioridad. Y dentro de esos tenemos lo que son en el aspecto social, también tenemos en el aspecto científico, en el aspecto económico también están muchos puntos. Ahora, en el aspecto social, dentro de ellos tenemos estos hechos en el segundo militarismo, abarcan 2 fases de líderes. ¿Y cuáles son esas 2 fases de líderes? Hablamos de Miguel Iglesias y de Cáceres. ¿Cuáles fueron las características de Miguel Iglesias y las características de Cáceres? De Miguel Iglesias, las características fueron 3. Hicieron la paz, se desarrolla dentro de la guerra civil, y no hay tiempo ni para recursos para obras. En lo que es Cáceres, pone 2 características muy importantes que él tuvo en el segundo militarismo. Tenemos la paz pública y se inicia la política de liquidación del pasado y preparación del porvenir. Jorge Basadre, o nuestro escritor o historiador Jorge Basadre, él habla acerca de la etapa histórica a la reconstrucción nacional. ¿Por qué habla Jorge Basadre dentro de sus obras, dentro de su historiador? Habla acerca de la reconstrucción nacional, habla acerca de un gobierno donde estos gobiernos, tanto de Iglesias, de Cáceres, de Morales Bermúdez, de su segundo gobierno de Cáceres y también de Pierola, él lo habla porque estos tuvieron un objetivo común. El objetivo común era levantar al Perú. Y es por eso que Jorge Basadre le llama la reconstrucción nacional. Ahora, vamos a ver los gobiernos que teníamos. En el primer punto teníamos a Miguel Iglesias. Miguel Iglesias entra desde 1883 hasta 1885. En esta época se habla acerca del Tratado de Ancón, que ya lo hemos visto en la clase pasada, acerca del Tratado de Ancón. En esos puntos, el Tratado de Ancón se firma el 20 de octubre. También Miguel Iglesias hace un punto, que es la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. ¿Y a quién fue que le pone a cargo de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional? A Ricardo Palma. La reapertura de la Universidad San Marcos, la instauración de la contribución personal para todos los ciudadanos. Aquí tuvo un paréntesis Miguel Iglesias que genera un rechazo a los indígenas. Entonces, al ver puntos o termina su periodo de Miguel Iglesias, entra el primer gobierno de Cáceres. Cáceres, cuando él ingresa, tiene 3 problemas, en la cual cuando él toma la posesión de la presidencia,
él encuentra tres puntos o tres problemas fundamentales, y fueron estos: falta de recursos del Estado, saneamiento de la moneda y deuda externa. Pero para eso, él toma acciones para afrontar estos problemas. Él toma tres acciones fundamentales para que estos problemas se pongan en una estabilidad económica normal. ¿Qué hace? Erradicación del billete fiscal, descentralización fiscal y el contrato del Grace. ¿Qué viene a hacer el contrato de Grace? Viene a ser la reducción. Él hace un contrato para reducir la deuda externa y da un promedio de 66 años de renta de sus ferrocarriles. Al término del primer gobierno de Cáceres, entra Morales Bermúdez. En Morales Bermúdez no hay mucho punto de qué hablar porque dura poco tiempo, pero sí hay una característica muy importante: se rompen los lazos diplomáticos con Chile y no se convoca el plebiscito en Tacna y Arica. Ahora, Morales Bermúdez muere, y al fallecer Morales, entra por reemplazo Justiniano Borgoño. Él, al ingresar a la presidencia, él convoca a elecciones, y ahí es donde entra su segundo gobierno de Cáceres. En el segundo gobierno de Cáceres, que nos habla de 1894 a 1895, dura poco tiempo. ¿Y cuánto dura su segundo gobierno de Cáceres? 7 meses. ¿Y por qué? Porque se caracteriza por el enfrentamiento de Cáceres y Piérola. Entonces, Piérola, ¿qué hace? Destituye a Cáceres y lo pone al mando, ¿a quién? A Manuel Candoma. ¿Y qué hace él? Él convoca a elecciones. Al volver a convocar a elecciones, ¿quién es el que gana? Entra su segundo gobierno, ¿de quién? De Piérola. Piérola, él inicia desde 1895 hasta el término de 1899. ¿Y cuáles fueron esos puntos fundamentales y por qué se le llama la reconstrucción? Aquí es donde Jorge Basadre toma, porque Piérola hizo algo que estos presidentes no hicieron. Él trajo la tranquilidad y la prosperidad económica dentro del país. Y él fundó 3 puntos importantes. Fundó la Escuela Militar de Chorrillos, llegó la misión militar de Pablo Clemen, creó la Compañía de Recaudadoras de Impuestos y creó el patrón de oro llamado Libra Peruana. Entonces, ¿a qué venimos a ver lo que es la reconstrucción nacional? Fueron puntos importantes para el Perú, en la cual el Perú comenzó a organizarse, a reordenarse con el tema de lo que es la república aristocrática. ¿Y quién es el que inicia esa creación? También es Piérola. Así que, jóvenes, a este pequeño resumen del video que les estoy dejando, ustedes van a encontrar en el PDF que les he enviado en el Chamilo, van a encontrar las características de cada punto y de cada contexto en lo que es la reconstrucción. Tienen que leerlo y revisar este video porque de aquí va a haber una pregunta que van a tener que marcar en el icono de ejercicios de Chamilo para que ustedes puedan tener esa práctica evaluada. Así que nos vemos en otra próxima oportunidad y Dios los bendiga. Cuídense. Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy tenemos un tema con 6º grado de primaria, lo que es historia del Perú. Hoy día vamos a hablar acerca de la continuación de lo que es la Guerra del Pacífico, que es la Guerra del Perú con Chile. Hoy día vamos a hablar acerca de la reconstrucción nacional, que se basa desde el año 1884 hasta 1899. Vamos a ver y vamos a continuar con el siguiente punto. Un antecedente. ¿Cuáles son los antecedentes que llegaron acerca de lo que es la reconstrucción nacional? Tenemos la Guerra del Pacífico, o más conocido como la Guerra del Guano y del Salitre. Esto abarcó un promedio de 50 años, desde 1879 hasta 1883. De acuerdo a muchos esfuerzos que hicieron Miguel Grau en el Monitor Huáscar y Francisco Bolognesi en Arica, tuvieron varios factores en los cuales estos dos personajes perdieron esas batallas. Estos factores fueron la debilidad militar, la
la inestabilidad económica, el aspecto político y en el aspecto social. Una de las consecuencias que pasamos al siguiente punto fueron dos puntos importantes que tenemos en el aspecto económico y en el aspecto social. Dentro de las consecuencias en el aspecto económico, habían unos 4 puntos importantes que ustedes también en el PDF lo van a tener, pero los estoy resumiendo en estos puntos. Tenemos las deudas pendientes, fuga de capitales, paralización del comercio exterior y posición de billetes devaluados. En lo que es aspecto social, vamos a contener también lo que son 4 puntos muy importantes, lo que afectó en las consecuencias de los aspectos sociales. Tenemos ausencia de figuras políticas, militares que tomaron el poder, que eso abarca el segundo militarismo, mala situación de las Fuerzas Armadas y pérdida de confianza y sentimiento de inferioridad. Y dentro de esos tenemos lo que son en el aspecto social, también tenemos en el aspecto de científico, en el aspecto económico también están muchos puntos. Ahora, en el aspecto social, dentro de ellos tenemos estos hechos en el segundo militarismo, abarcan 2 fases de líderes. ¿Y cuáles son esas 2 fases de líderes? Hablamos de Miguel Iglesias y de Cáceres. ¿Cuáles fueron las características de Miguel Iglesias y las características de Cáceres? De Miguel Iglesias, las características fueron 3. Hicieron la paz, se desarrolla dentro de la guerra civil y no hay tiempo ni para recursos para obras. En lo que es Cáceres, pone 2 características muy importantes que él tuvo en el segundo militarismo. Tenemos la paz pública y se inicia la política de liquidación del pasado y preparación del porvenir. Jorge Basadre, o nuestro escritor o historiador Jorge Basadre, él habla acerca de la etapa histórica a la reconstrucción nacional. ¿Por qué habla Jorge Basadre dentro de sus obras, dentro de su historiador? Habla acerca de la reconstrucción nacional, habla acerca de un gobierno donde estos gobiernos, tanto de Iglesias, de Cáceres, de Morales Bermúdez, de su segundo gobierno de Cáceres y también de Pierola, él lo habla porque estos tuvieron un objetivo común. El objetivo común era levantar al Perú. Y es por eso que Jorge Basadre le llama la reconstrucción nacional. Ahora, vamos a ver los gobiernos que teníamos. En el primer punto teníamos a Miguel Iglesias. Miguel Iglesias entra desde 1883 hasta 1885. En esta época se habla acerca del Tratado de Ancón, que ya lo hemos visto la clase pasada, acerca del Tratado de Ancón. En esos puntos, el Tratado de Ancón se firma el 20 de octubre. También Miguel Iglesias hace un punto, que es la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. ¿Y a quién fue que le pone a cargo de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional? A Ricardo Palma. La reapertura de la Universidad San Marcos, la instauración de la contribución personal para todos los ciudadanos. Aquí tuvo un paréntesis Miguel Iglesias que genera un rechazo a los indígenas. Entonces, al ver puntos o termina su periodo de Miguel Iglesias, entra el primer gobierno de Cáceres. Cáceres, cuando él ingresa, tiene 3 problemas, en la cual cuando él toma la posesión de la presidencia, él encuentra 3 puntos o 3 problemas fundamentales, y fueron estos: falta de recursos del Estado, saneamiento de la moneda y deuda externa. Pero para eso, él toma acciones para afrontar estos problemas. Él toma 3 acciones fundamentales para que estos problemas se pongan en una estabilidad económica normal. ¿Qué hace? Erradicación del billete fiscal, descentralización fiscal y el contrato del Grace. ¿Qué viene a hacer el contrato de Grace? Viene a hacer la reducción. Él hace un contrato para reducir la deuda externa y da un promedio de 66 años de renta de sus ferrocarriles. Al término del primer gobierno de Cáceres, entra Morales Bermúdez. En Morales Bermúdez no hay mucho punto de qué hablar porque dura poco tiempo, pero sí hay una característica muy importante.
se rompen los lazos diplomáticos con Chile y no se convoca el plebiscito en Tacna y Arica. Ahora, Morales Bermúdez muere y al fallecer Morales entra por reemplazo Justiniano Borgoño. Él al ingresar a la presidencia, él convoca a elecciones y ahí es donde entra su segundo gobierno de Cáceres. En el segundo gobierno de Cáceres, que nos habla de 1894 a 1895, dura poco tiempo. ¿Y cuánto dura su segundo gobierno de Cáceres? 7 meses. ¿Y por qué? Porque se caracteriza por el enfrentamiento de Cáceres y Piérola. Entonces, Piérola, ¿qué hace? Destituye a Cáceres y lo pone al mando, ¿a quién? A Manuel Candoma. ¿Y qué hace él? Él convoca a elecciones. Al volver a convocar a elecciones, ¿quién es el que gana? Entra su segundo gobierno, ¿de quién? De Piérola. Piérola, él inicia desde 1895 hasta el término de 1899. ¿Y cuáles fueron esos puntos fundamentales y por qué se le llama la reconstrucción? Aquí es donde Jorge Basadre toma, porque Piérola hizo algo que estos presidentes no hicieron. Él trajo la tranquilidad y la prosperidad económica dentro del país. Y él fundó 3 puntos importantes. Fundó la Escuela Militar de Chorrillos, llegó la misión militar de Pablo Clemen, creó la Compañía de Recaudadoras de Impuestos y creó el patrón de oro llamado Libra Peruana. Entonces, ¿a qué venimos a ver lo que es la reconstrucción nacional? Fueron puntos importantes para el Perú, en la cual el Perú comenzó a organizarse, a reordenarse con el tema de lo que es la república aristocrática. ¿Y quién es el que inicia esa creación? También es Piérola. Así que, jóvenes, a este pequeño resumen del video que les estoy dejando, ustedes van a encontrar en el PDF que les he enviado en el Chamilo, van a encontrar las características de cada punto y de cada contexto en lo que es la reconstrucción. Tienen que leerlo y revisar este video porque de aquí va a haber una pregunta que van a tener que marcar en el icono de ejercicio de Chamilo para que ustedes puedan tener esa práctica evaluada. Así que nos vemos en otra próxima oportunidad y Dios los bendiga. Cuídense.